¿Qué pasa si en esta NX 190 me llego a caer y se daña toda esta parte? ¿Se compra todo completo o por partes? Y en este video se los comentaré. Y no solo eso, también el precio de algunos consumibles como pastillas, aceite, filtro del aire, bujía, entre otros. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so... Si de pronto busca una motocicleta que le dé soporte de turismo para viajar, buena posición de manejo, la Honda te ofrece esta nueva NX 190, una moto con un diseño robusto, grande, de buen porte, una moto para aquellas personas que buscan algo para viajar, para ir a los pueblitos, que le brinde esa posición y esa apariencia de una moto de turismo. ¿Qué significa las letras, amigos? NX proviene del término New X Over, cuyo término se le colocó a la primera NX, que fue la Dominator 650, después se trasladó a la NX 500, y para Latinoamérica esta moto llegó bajo el nombre de NX 190. En la India esta moto se conoce con el nombre de CB200X, tomando como referencia la CB500X, la cual ya fue descontinuada, para darle paso a la nueva NX 500, de la cual ya tenemos un video muy completo en el canal Res Motos. Miremos qué detalles y tecnologías tenemos en esta motocicleta y empezamos también obviamente con su diseño. Acá tenemos un diseño grande, robusto por todas estas tapas. Con esta forma que tenemos acá, le hace corte de una moto de aventura, de turismo, para viajar, se ve muy robusta. Miremos el tanque, ya cambio el lente a ver si me da mejor. Así, vea, es muy grande, se ve muy ancha esta parte de acá, por estas líneas que acá sobresalen. Y recordemos que esta moto tiene su tren delantero independiente de su carenado o el faro. Que si la moto es bonita o no, ya depende, amigo mío, del ojo crítico de cada persona. Pero grande sí es, robusta sí es. Si la moto no tuviera esas calcomanías de 190, pasaría por una moto de mayor tamaño. Otro detalle que le hace aspecto como moto de viaje, de carretera, para usted viajar, es esta cúpula, amigos, que digamos que también, aparte de aportar para su diseño, también en carretera protege un poco del viento contra el pecho, aunque también depende, no, sí, porque siempre es, claro, el viento pasa por acá por encima. También depende de la estatura de cada persona, pero esa, se ve grande desde acá, claro. Todo esto ayuda a que el viento no pegue acá, sino que vaya hacia arriba y vayamos más cómodo en carretera. En la parte del asiento, acá por el lado del conductor, es ancho, y en esta parte de acá es un poco delgado, lo que nos permite llegar más fácilmente al suelo. Y acá tenemos una silla alta, esto es una pieza, esto es en dos piezas, doble nivel, y esto le da mejor visibilidad al pasajero. Además tenemos asas o agarraderas donde el pasajero se puede agarrar. Yo se las quitaría en caso de colocar el maletero, porque me gustan las motos con maletero. Esta NX 190 tiene sensor en el soporte lateral con apago de motor. ¿Qué quiere decir? Si la moto la prendemos y metemos primera marcha con la pata abajo, la moto se apaga inmediatamente. Esta moto cuenta con gato central, y esto para qué nos sirve: para los mantenimientos, cambiar el aceite y también para lavar la motocicleta, entre otras cositas más. Debajo del asiento del pasajero, por acá, tenemos su manual de usuario y la herramienta. A ver qué nos ofrece esta NX 190. Tenemos esta copa, Bristol, llave, destornillador, y esto es para sacar los fusibles. En su kit de arrastre tenemos atrás un sprocket de 45 dientes y en la parte delantera de 14 dientes. Además su cadena es con O-ring para mayor duración. Este motor cuenta con embrague antirrebote en caso de que bajemos marchas bruscamente a altas velocidades. Con esto evitamos que la rueda de atrás se nos bloquee. Esta NX 190 es una moto alta, bajita. Eso va a depender de la estatura de cada persona. En mi caso yo mido 1,62 para que sirva de referencia. La altura es de 810 milímetros, o sea, del asiento hacia el piso. Llego en puntas al piso. Si usted mide, ¿qué? 1,57 podría llegar. En cuanto a su peso, es de 146 kilos, si no estoy mal, con todos sus líquidos. No es una moto pesada. Su posición de manejo es erguida, se siente cómoda debido a que a su manillar
que es elevado. Vemos que su manillar es elevado gracias a este extensor para que nos brinde buena comodidad de manejo y digamos que quedamos así, una buena posición de manejo. La espalda, digamos que se queda uno como erguido, brazos no tan estirados en esta motocicleta. Su rango de giro, digamos que está bien, no muy cortico, está un poquito amplio en mi opinión. Aunque me gustaría probar esta motocicleta, a ver qué tal se comporta en carretera, en subiendo, en destapadita, en todas partes. Si me la consigo algún día, pues hacemos una prueba de manejo bien bacana de esta motocicleta. Su tablero totalmente digital, la información está muy completa. Tenemos indicador de revoluciones, velocímetro, la hora, nivel de combustible, indicador de marchas. Por acá está el testigo de la pata abajo, luz alta, el ABS, neutra y por este lado la falla del motor o conocido como el check engine. Además, con este botón de acá podemos cambiar entre el odómetro, trip A, trip B, voltaje de la batería y con estos dos botones sostenidos durante unos segundos se puede ajustar la hora y también el nivel del brillo, que es en 5 niveles. Y por este lado tenemos las direccionales independientes, izquierda y derecha. En los comandos, arranque eléctrico, estacionarias, corte de corriente. Además tenemos doble guaya para mejor respuesta en la aceleración. A este lado, claxon, direccionales, luz baja, luz alta y luz de cruce o de cortesía. Iluminación de esta NX 190, de esta nueva moto de Honda, completamente LED, como le gusta a muchas personas. Cuando abrimos el switch, lo primero que alumbra es la luz de posición que está acá en esta parte. Ya para ver las otras luces, sí hay que encender el motor. Lo encendemos. El que está acá, amigos, sería su luz baja. Y esta sería su luz alta. Por acá tenemos el stop en forma de X, muy parecida a la CB 160F. Así está ya cuando se oprime el freno trasero o la leva al freno delantero. Algo que me gusta es que ya incluye luces estacionarias. Me parece un buen detalle que las incorporen en esta motocicleta. Amigos, para los que se preguntan qué pasa si yo me caigo en esta motocicleta y toda esta parte se daña, pues amigos, ya les explico qué pasa con eso. En caso de una caída, si esto se nos parte, esta cubierta exterior se compra por aparte. Si se rompe esta direccional, la venden por aparte. Y también esta cubierta interior se vende por aparte. Pasemos a las suspensiones de esta nueva NX 190 o CB 200X, como se conoce en Asia. Barras invertidas con botellas de color dorado, hace que la moto se vea más llamativa. Son barras de 37 milímetros, están firmadas por la marca japonesa Showa. En la parte de atrás, una monosuspensión de muelle color rojo. Además, es ajustable en precarga para que usted la acomode para que sea más rígida o más blanda de acuerdo a sus necesidades. Pasando a sus frenos, tenemos un disco adelante de muy buen tamaño de 276 milímetros, perforado, lobulado para una mejor disipación de calor. Además tenemos ABS acá, como lo vemos, esto se llama un disco fónico. Su pinza es de 2 pistones de la reconocida marca Nissin. Ahora les comparto el precio de las pastillas. Su línea de freno es convencional. En la parte de atrás, un disco de 220 milímetros, un tamaño normal en estas motocicletas. Y tenemos una pinza de la marca reconocida Nissin. Estas pinzas Nissin, digamos que son muy buenas pinzas que nos garantiza una buena frenada. Además, aparte del tamaño de los discos y que tenemos ABS en la parte delantera. Pasemos a las llantas de esta nueva NX 190. Tiene llantas robustas, llantas grandes, que le da mejor presencia a esta motocicleta. Además, son llantas mixtas, como vemos acá en esta parte acá de sus taches o estas ranuras, que nos sirve en caso de que vayamos en carretera y nos desviemos por un caminito que esté en buenas condiciones. Ese tipo de llantas pues nos dará mejor tracción en esas condiciones. Están firmadas por la marca MRF, son llantas Sellomatic o sin cámara. Su medida 110 de ancho, es una llanta ancha para esta moto, muy bien. Perfil 70, RIN 17. Atrás tenemos una llanta 140, muy ancha por cierto. Perfil 70, RIN 17, también convencional. Capacidad de combustible de la NX 190, 12 litros o 3.17 galones. Por acá tenemos una tapa con bisagra, me parece excelente.
Su autonomía en promedio está más o menos por los 150 kilómetros por galón. En promedio puede ser más o puede ser menos dependiendo del uso que le dé cada persona. El tipo de gasolina, de acuerdo a su manual, es de 91 octanos. Garantía Honda Colombia, 24 meses o 30.000 kilómetros, lo primero que suceda. Ahora pasemos a los precios de algunos consumibles de esta nueva NX 190 y vamos a empezar por acá, por delante. Pastilla delantera original Nissin, 93.000 pesos. Pastilla trasera original, 169.000 pesos. Filtro del aire, 19.700 pesos. Me parece que está muy económico. El aceite para esta motocicleta es 10W30 semisintético que recomienda la marca. Su capacidad para cambio es de 1000 mililitros y tiene un costo de 41.000 pesos. Precio de la bujía, 23.000 pesos. Kit de arrastre original, recordemos que tiene cadena tipo O-ring, 189.000 pesos. Ahora pasemos con el motor de esta nueva NX 190, pero antes, amigos míos, los invito a suscribirse a este canal. Motos para Todos, es gratis. Activa la campana de notificaciones para los próximos videos y seguirme en Instagram, que se llama resmotos89. El motor de esta nueva NX 190, tenemos un motor con una configuración, digamos, sencilla, sin tanta cosita. Un motor de bajas vibraciones, ya que tiene contrabalanceador, un motor sereno. Su cilindrada, pero miremos más de cerca el motor, de 184.4 centímetros cúbicos, 2 válvulas, un solo árbol de levas en cabeza, alimentado por aire, cuenta con inyección electrónica. Su relación de compresión es de 9:5:1. Su transmisión es mecánica de 5 velocidades. Su potencia, 16.4 caballos a 8.500 revoluciones. Su torque, el que da la fuerza a la salida a esta motocicleta, es de 15.5 Nm y los alcanza a las 6.000 revoluciones. Velocidad máxima NX 190 o el top speed. En el momento en Colombia no encontraron ni un solo video. En la India a esta moto le han sacado casi los 130 kilómetros por hora, eso sí, dándole duro al fondo y apegados. Pero así normalmente esta moto puede dar los 115 sin problema. Si le decía un poquito más, 120, pero todo va a depender de usted cómo la quiere utilizar. Lo importante es que usted la disfrute, no le tire tan duro a la motocicleta. Es una 190 con 16 caballos, pero digamos que los 110 se los da. Colores tenemos 4. Esta que está negro gris, esta otra que es la gris plata y los otros colores son el azul y otra de color rojo. Precio NX 190. Amigos, 13.600.000 pesos sin trámites a fecha de publicación de este contenido. Para su disponibilidad o cualquier duda con esta NX 190 se puede comunicar a ese teléfono, pregunta por Wilmar, acá en Honda Supermotos en la ciudad de Pereira, ubicado en la calle 19. Amigos, una cosita, like, comente, comparta este video, qué opina de esta motocicleta, y los que ya la tengan, por favor, nos compartan su experiencia en los comentarios. Mi nombre es Oscar de Canal Red Motos, hasta la próxima, bendiciones.